Hola, vamos a explorar la compatibilidad entre Aries y Cáncer en las relaciones. Este análisis abarcará varios aspectos de su interacción, desde el amor hasta la comunicación. ¿Cómo se llevan estos dos signos tan diferentes en una relación amorosa? ¿Qué desafíos y fortalezas pueden encontrar? También veremos cómo se comportan en temas como la comunicación, los viajes, las finanzas y cómo enfrentan los desafíos juntos. Acompáñame para descubrirlo. Aries, un signo de fuego regido por Marte, es conocido por su energía, dinamismo y deseo de tomar la iniciativa. Los arianos tienden a ser personas entusiastas, siempre listas para embarcarse en nuevas aventuras. Cáncer, por otro lado, es un signo de agua regido por la luna. Su sensibilidad, intuición y fuerte apego emocional lo hacen un signo protector y profundamente afectivo. Esta diferencia entre la naturaleza fogosa de Aries y el enfoque emocional de Cáncer puede ser tanto una fuente de atracción como de desafío. En este video exploraremos cómo estos dos signos interactúan en diversos tipos de relaciones, con especial énfasis en las relaciones amorosas. Aries y Cáncer tienen formas muy diferentes de abordar las emociones, lo que puede llevar a una conexión única pero también compleja. Aries es directo y apasionado, mientras que Cáncer es más sensible y a menudo busca seguridad emocional. Por ejemplo, mientras Aries podría mostrar su amor con acciones rápidas e impulsivas, como organizar una escapada romántica de última hora, Cáncer prefiere construir una relación sobre la base de la estabilidad y el cuidado, como crear un ambiente hogareño seguro y confortable. La clave aquí es que Aries puede aprender a valorar la profundidad emocional de Cáncer, mientras que Cáncer puede beneficiarse de la energía y el entusiasmo que Aries aporta a la relación. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir cuando Aries percibe a Cáncer como demasiado emocional o dependiente, mientras que Cáncer podría sentirse herido por la aparente falta de sensibilidad de Aries en momentos clave. Para evitar estos desencuentros, ambos signos deben trabajar en entender y respetar las necesidades emocionales del otro. En cuanto a la comunicación, Aries tiende a ser directo y a expresar lo que siente en el momento, sin muchos filtros. Esto puede resultar un tanto abrumador para el reservado Cáncer, quien prefiere tomar su tiempo para procesar y expresar sus emociones. Aries puede lanzar declaraciones de amor apasionadas y demostraciones de afecto audaces, mientras que Cáncer prefiere demostrar su amor a través de actos de cuidado y gestos afectuosos más sutiles, como asegurarse de que su pareja esté bien atendida en todo momento. Un desafío puede surgir si Aries siente que la naturaleza reservada de Cáncer lo hace menos expresivo en el amor. Por otro lado, Cáncer podría sentirse abrumado por la intensidad de Aries, necesitando más tiempo para procesar las emociones. Para superar esto, Aries debe aprender a ser más paciente y considerado con los sentimientos de Cáncer, mientras que Cáncer puede trabajar en ser más abierto y directo en sus expresiones de afecto para que Aries no sienta que falta algo en la relación. La compatibilidad sexual entre Aries y Cáncer puede ser satisfactoria si ambos signos aprenden a combinar sus enfoques. Aries es apasionado y busca variedad y emoción en la intimidad, mientras que Cáncer es más romántico y busca una conexión emocional profunda. Aries puede ayudar a Cáncer a explorar un lado más aventurero y a salir de su zona de confort, mientras que Cáncer puede enseñarle a Aries a apreciar el lado más íntimo y emocional del sexo. Sin embargo, podrían surgir conflictos si Aries siente que la naturaleza protectora y cautelosa de Cáncer inhibe la espontaneidad, o si Cáncer percibe que Aries no le presta la atención emocional que necesita durante los momentos íntimos. Para equilibrar esta área,
Aries puede intentar ser más comprensivo y delicado, mientras que Cáncer puede aprender a confiar más en su instinto y disfrutar del lado más apasionado de su pareja ariana. Cuando ambos logran este equilibrio, su vida sexual puede convertirse en una mezcla excitante de pasión y afecto profundo. En el entorno familiar, Aries y Cáncer pueden desempeñar roles complementarios, aunque con enfoques muy diferentes. Aries, siempre lleno de energía y con un deseo de liderazgo, tiende a ser el que impulsa nuevas ideas y actividades dentro de la familia. Como padre o hermano, Aries podría proponer actividades emocionantes, como aventuras al aire libre o proyectos que involucren a toda la familia. Imagina a Aries organizando una salida espontánea al parque o un viaje familiar, buscando mantener a todos activos y conectados. Por otro lado, Cáncer, un signo regido por la luna, es mucho más protector y emocionalmente enfocado en el bienestar de los suyos. Como padre, hijo o hermano, Cáncer estaría más preocupado por la seguridad emocional y física de los miembros de la familia, asegurándose de que cada miembro sienta que tiene un espacio seguro y acogedor. Por ejemplo, Cáncer podría ser quien cuide de los detalles del hogar, creando un ambiente familiar lleno de cariño y confort, preparando las comidas favoritas de todos o planificando actividades que refuercen los lazos afectivos. En cuanto al apoyo mutuo, Aries puede motivar a Cáncer a salir de la rutina y probar cosas nuevas, mientras que Cáncer puede enseñar a Aries a valorar la importancia de la estabilidad emocional y el apoyo constante. Sin embargo, podrían surgir tensiones si Aries siente que Cáncer es demasiado sensible o si Cáncer considera que Aries es demasiado impetuoso y no se preocupa lo suficiente por los sentimientos de los demás. Un ejemplo podría ser cuando Aries, en su deseo de cambiar las cosas rápidamente, propone una mudanza repentina y Cáncer, más apegado al hogar y las raíces, prefiere quedarse en un entorno familiar ya establecido. Como amigos, Aries y Cáncer pueden tener una relación enriquecedora si logran equilibrar sus diferentes energías. Aries buscará emociones y aventuras, invitando a Cáncer a realizar actividades emocionantes como deportes al aire libre o escapadas espontáneas. Imagina a Aries proponiendo una excursión inesperada o un evento social lleno de acción, mientras que Cáncer, siendo más casero y emocional, preferiría una tarde tranquila en casa, compartiendo una conversación profunda o cocinando juntos. Aunque sus preferencias pueden ser diferentes, ambos signos pueden disfrutar de actividades que involucren creatividad y cuidado. Por ejemplo, podrían pasar una tarde juntos decorando un espacio o cocinando para una ocasión especial. Aries traería la energía y la iniciativa, mientras que Cáncer se centraría en los detalles que hacen del momento algo especial y significativo. En cuanto a la lealtad y confianza, ambos signos valoran mucho estos aspectos en la amistad. Aries es directo y valiente, mientras que Cáncer ofrece una comprensión profunda y afecto constante. Un conflicto podría surgir si Aries, en su naturaleza más independiente, no entiende las necesidades emocionales de Cáncer, o si Cáncer siente que Aries no le dedica suficiente tiempo y atención. En el entorno laboral, Aries y Cáncer pueden formar un equipo interesante si logran respetar sus diferencias. Aries es un líder nato, lleno de energía e impulsando nuevas iniciativas con rapidez y determinación. Sería quien lidera el equipo proponiendo nuevas ideas y tomando la iniciativa en proyectos arriesgados y audaces. En cambio, Cáncer, mucho más enfocado en la seguridad y el bienestar colectivo, se encargaría de cuidar que el equipo esté emocionalmente apoyado y que los detalles del trabajo estén bien gestionados. Cáncer podría encargarse de tareas relacionadas con la gestión de recursos, la atención a los detalles y el mantenimiento de un ambiente laboral armonioso. La productividad puede ser alta si ambos signos logran complementarse. Aries puede empujar los proyectos hacia adelante con rapidez,
mientras que Cáncer se asegura de que todo esté bien organizado y que nadie en el equipo se quede atrás. Sin embargo, un conflicto puede surgir si Aries, en su impaciencia por avanzar, no tiene en cuenta los ritmos más pausados de Cáncer, o si Cáncer siente que Aries está ignorando las necesidades del equipo en favor de la eficiencia y la acción rápida. En resumen, Aries puede aportar dinamismo e innovación al equipo, mientras que Cáncer asegura que el proyecto se mantenga en una base sólida y que las relaciones entre los miembros del equipo sean armoniosas. Si ambos signos logran equilibrar sus energías, pueden ser una combinación muy efectiva en el ámbito laboral. En proyectos creativos, Aries y Cáncer pueden complementar sus habilidades de manera interesante. Aries aporta energía, audacia y una visión innovadora, mientras que Cáncer añade una sensibilidad emocional y un enfoque cuidadoso, lo que asegura que el proyecto esté impregnado de significado y empatía. Esta combinación puede ser poderosa en proyectos que requieran tanto creatividad y liderazgo como profundidad emocional y atención al detalle. Por ejemplo, si Aries y Cáncer están trabajando en una obra de teatro o en una iniciativa artística, Aries probablemente impulsaría ideas atrevidas y originales, como una nueva forma de contar una historia o de presentar el proyecto. Cáncer, en cambio, se enfocaría en los aspectos más humanos y emocionales, asegurándose de que el contenido conecte profundamente con la audiencia y que cada elemento tenga un propósito significativo. Juntos podrían crear una obra que sea tanto impactante como emocionalmente resonante. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Aries considera que Cáncer es demasiado sensible o tiende a enfocarse en los detalles emocionales en lugar de avanzar rápidamente con la ejecución de las ideas. Por otro lado, Cáncer podría sentir que Aries está siendo demasiado apresurado o insensible, queriendo avanzar sin considerar las implicaciones emocionales del proyecto. Por ejemplo, si Aries propone una idea rápida y audaz, Cáncer podría insistir en evaluar cómo esa idea afectará a las personas involucradas, lo que podría generar tensiones. Para manejar estos conflictos de manera constructiva, Aries y Cáncer deben aprender a respetar y valorar los aportes del otro. Aries puede aprender a ser más paciente y a escuchar las preocupaciones emocionales de Cáncer, mientras que Cáncer puede beneficiarse de la energía y la determinación de Aries, entendiendo que el avance rápido no siempre implica falta de cuidado. Al equilibrar la energía creativa de Aries con la intuición emocional de Cáncer, pueden formar un equipo creativo dinámico que aproveche lo mejor de ambos. En la resolución de conflictos, Aries tiende a enfrentar los problemas de manera directa y enérgica, buscando soluciones rápidas y definitivas, mientras que Cáncer prefiere abordar los conflictos de manera más emocional y reflexiva, intentando comprender las raíces del problema antes de actuar. Aries puede ser impulsivo y estar listo para resolver el conflicto en el momento, mientras que Cáncer puede preferir tomarse el tiempo necesario para procesar las emociones y evaluar cómo las soluciones afectarán a todos los involucrados. Por ejemplo, si Aries y Cáncer tienen un desacuerdo sobre cómo manejar un proyecto, Aries podría querer actuar de inmediato y tomar decisiones rápidas para seguir avanzando. Cáncer, por su parte, podría preferir detenerse y analizar cómo se sienten todos los miembros del equipo antes de tomar cualquier decisión. Esto puede llevar a tensiones si Aries percibe que Cáncer está retrasando las cosas innecesariamente, mientras que Cáncer puede sentir que Aries está siendo insensible o impulsivo. Para resolver estos conflictos, ambos signos necesitan trabajar en la comprensión y el respeto de sus enfoques diferentes. Aries puede aprender a ser más empático y a considerar las emociones y preocupaciones de Cáncer, mientras que Cáncer puede beneficiarse de la energía de Aries,
entendiendo que la acción rápida no siempre significa ignorar los sentimientos. Al encontrar un equilibrio entre la determinación de Aries y la sensibilidad de Cáncer, ambos pueden llegar a soluciones que sean tanto efectivas como emocionalmente satisfactorias. En cuanto a la compatibilidad en viajes, Aries y Cáncer tienen estilos muy distintos, pero que pueden complementarse si logran un equilibrio. Aries, con su espíritu audaz y aventurero, siempre está buscando nuevas emociones y experiencias fuera de su zona de confort. Por ejemplo, Aries podría preferir explorar destinos exóticos, hacer senderismo o participar en actividades al aire libre que le proporcionen un desafío constante. Cáncer, por otro lado, tiene un enfoque más emocional y protector. Prefiere viajes que le ofrezcan un sentido de seguridad y confort, como destinos familiares o tranquilos, donde pueda disfrutar de la naturaleza o de momentos de calma junto a sus seres queridos. Si bien Aries puede alentar a Cáncer a salir de su zona de confort y probar nuevas aventuras, Cáncer puede enseñar a Aries a disfrutar de los pequeños momentos y a valorar el aspecto emocional del viaje. Por ejemplo, mientras Aries impulsa a ambos a explorar una ciudad desconocida sin un plan fijo, Cáncer se asegurará de que tengan momentos para descansar y recargar energías, quizás encontrando un lugar acogedor para cenar y compartir momentos significativos. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Aries siente que Cáncer es demasiado cauteloso o si Cáncer percibe que Aries es imprudente o impulsa demasiado rápido. Por ejemplo, Aries podría frustrarse si Cáncer prefiere no participar en actividades riesgosas, mientras que Cáncer podría sentirse desbordado por el ritmo acelerado de Aries, deseando una experiencia más controlada. Para manejar estas diferencias, es clave que ambos signos reconozcan y respeten los estilos de viaje del otro. Aries puede aprender a moderar su impaciencia y disfrutar de los momentos de tranquilidad que Cáncer valora, mientras que Cáncer puede abrirse a la espontaneidad y la emoción que Aries aporta a la aventura. Al lograr este equilibrio, pueden disfrutar de viajes llenos de experiencias y al mismo tiempo emocionalmente satisfactorios. En una relación de colaboración financiera, Aries y Cáncer también tienen enfoques contrastantes. Aries, en su tendencia a vivir el presente y tomar riesgos, tiende a gastar en experiencias que le proporcionen satisfacción inmediata, como aventuras o proyectos personales. Por ejemplo, Aries podría estar más dispuesto a invertir en un negocio arriesgado o a gastar dinero en viajes y experiencias sin pensarlo dos veces. Cáncer, por otro lado, tiene una actitud más conservadora y protectora hacia el dinero. Se preocupa por la seguridad a largo plazo y es más propenso a ahorrar para el futuro, asegurándose de que sus finanzas estén bien organizadas y que no falte estabilidad. Si bien estos enfoques pueden parecer opuestos, también pueden complementarse si ambos aprenden a respetar las necesidades del otro. Aries puede inspirar a Cáncer a ser más audaz en sus decisiones financieras y a disfrutar del fruto de su trabajo, mientras que Cáncer puede enseñar a Aries a ser más prudente y a planificar con visión a largo plazo. Por ejemplo, Aries podría impulsar una inversión que Cáncer inicialmente vería como riesgosa, pero con el enfoque cauteloso de Cáncer, podrían trabajar juntos para tomar una decisión más segura y equilibrada. Un punto de conflicto podría surgir si Aries siente que Cáncer es demasiado reacio a disfrutar de las recompensas inmediatas de su trabajo, o si Cáncer percibe que Aries es irresponsable o imprudente con las finanzas. Aries podría frustrarse si Cáncer prefiere ahorrar en lugar de gastar en algo emocionante, o si cuestiona sus decisiones financieras impulsivas. Cáncer, por su parte, podría sentirse ansioso si ve que Aries no piensa en el futuro y corre riesgos innecesarios. Para evitar estos conflictos, es fundamental que ambos signos encuentren un terreno común. Aries debe aprender a apreciar la importancia de una planificación financiera a largo plazo, y Cáncer puede beneficiarse al ser más flexible y aprender a disfrutar de los momentos presentes sin preocuparse en exceso por el futuro. Juntos
pueden crear un enfoque financiero equilibrado que les permita tanto disfrutar del presente como asegurar un futuro estable y seguro. La relación entre Aries y Cáncer puede ser desafiante, pero también profundamente enriquecedora si ambos signos logran valorar sus diferencias y trabajar en conjunto. Aries, con su energía audaz, espontaneidad y enfoque orientado a la acción, aporta dinamismo a la relación, mientras que Cáncer, con su sensibilidad, necesidad de seguridad y enfoque emocional, ofrece estabilidad y profundidad. En el amor, la amistad y el trabajo, estas diferencias pueden generar conflictos debido a las distintas maneras de enfrentar la vida, pero también pueden ser el motor de crecimiento y equilibrio mutuo. En el aspecto emocional, Aries puede ayudar a Cáncer a salir de su caparazón y a ser más valiente, mientras que Cáncer enseña a Aries el valor de la empatía y la conexión emocional. En los viajes, Aries aporta espontaneidad y aventura, mientras que Cáncer se asegura de que ambos disfruten de la comodidad y seguridad. Y en lo económico, la osadía de Aries puede complementarse con la cautela de Cáncer para crear una dinámica financiera balanceada. Para mejorar la relación, la clave está en la comunicación abierta y en el respeto mutuo hacia las diferencias de personalidad. Aries debe aprender a ser más paciente con la sensibilidad de Cáncer y a valorar la importancia de la seguridad emocional, mientras que Cáncer puede beneficiarse al ser más flexible y abierto a las nuevas experiencias que Aries trae. Si ambos logran aprovechar sus fortalezas y abordar sus diferencias con comprensión, pueden construir una relación sólida y duradera.